Bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos nuevamente con ustedes. ¿Vos cómo estás, Santi? Perfecto, Kevin. La verdad que, en primer lugar, darle gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, no solamente de forma digital, sino presencial. En este año que es el tercer año de conferencias, este año lleva como título No estás solo. Hemos tenido un tiempo alucinante con la palabra de Dios, aprendiendo muchísimas cosas. Seguro que estuviste anotando y disfrutando de este tiempo con nosotros. Y si no lo hiciste todavía, perfecto, tenés la oportunidad de, al finalizar este video, poder ver los estudios anteriores. Y vamos a entregar en este año un libro especial. por eso es importante, si no viste todo el tiempo de conferencia, poder repasarlo en los videos sugeridos que van a aparecer ahí al final de este tiempo, para que puedas ahí conseguir los 3 códigos de 3 dígitos que fuimos dándote a lo largo de estas reuniones y tiempos de estudio. ¿Qué vas a hacer con esos 3 códigos? Vas a poder obtener, es decir, canjearlo por un libro totalmente gratuito. Van a aparecer, el código que va a aparecer el día de hoy en pantalla va a servir para obtenerlo. ¿Cómo vas a hacer para obtenerlo? Lo que tenés que hacer es simplemente enviarnos un mensaje al WhatsApp que recibiste cuando te inscribiste en la conferencia. Si no lo hiciste, todavía estás a tiempo de inscribirte, queremos regalarte el libro. Nos mandás esos códigos y automáticamente vas a recibir esa herramienta digital para que puedas descargar, que aparte es una herramienta que han estado utilizando a lo largo de toda la conferencia, ¿o no? Los oradores de esta conferencia estuvieron utilizando, y nosotros también estuvimos utilizando, el libro que se llama Mentiras que los hombres creen, un libro fantástico y alucinante, un poco difícil de conseguir, pero nosotros los vamos a estar entregando gratuitamente. Así que no te pierdas esta oportunidad. Pero bueno, ¿sabes? Para el día de hoy vamos a tener nuestro hermano y amigo Gaby España para el estudio. Nos va a estar compartiendo un tema muy especial que es No estás solo, Dios te ama. Si no lo pudiste ver presencialmente, si no fuiste parte de los que estuvieron el día de hoy, lo vas a poder ver también ahora mismo, al finalizar este tiempito. Así que ya sabes, podés conectarte y disfrutar de este tiempo de estudio con nosotros. Pero antes vamos a tener un tiempo de alabanza. Así que no te vayas de ahí, quédate donde estás. Vamos a compartir este tiempo juntos de alabanzas y luego con ustedes el estudio. Así que nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias. Abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Del Salvador, sus ángeles me cuidarán, con su mano soberana al tropezar me sostendrá, en sus alas de refugio mis temores rendiré.
La maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté, porque Él ha resucitado, el morir no temeré, porque Él ha resucitado, el morir no temeré, mientras viva y por la eternidad. En Jesús me esconderé, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé, en Jesús me esconderé. Hola queridos hermanos, es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este tiempo, en esta oportunidad, en esta serie. No estamos solos, nos toca ver un tema que es: no estamos solos, Dios nos ama. Y quiero que podamos orar en este tiempo y dejar el tiempo en las manos de Dios, que pueda bendecirlo y que pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Oremos. Amado Dios y Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo, que podamos abrir tu palabra. Señor, te pido que quite cualquier distracción en este momento, ya sea para las personas que están viendo por internet, Señor, a las personas que están viendo presencial, que puedas bendecirlo, Señor, que podamos estar atentos a tu voz y que puedas hablar en nuestro corazón y que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta oportunidad, una vez más, nos toca compartir Lucas capítulo 23, así que si tienen sus Biblias ahí, les pido que la podamos abrir en Lucas capítulo 23, versículos 32 al 46. En esta oportunidad vamos a ver la muerte de Jesús y vamos a ver tres aspectos que nos van a mostrar que no estamos solos, que Dios nos ama. El primer aspecto es que no estamos solos, Dios nos ama a pesar de nuestra maldad. El segundo aspecto es no estamos solos, Dios nos ama por medio de su gracia. Y el tercer aspecto es que Dios nos ama aún sabiendo el precio que debía pagar. Y quiero que, pensando en estas tres cosas, podamos leer Lucas capítulo 23, si ya lo buscaron ahí, versículo 32, dice así: levantaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
Hasta aquí por ahora la lectura, y en estos versículos, escuchando y leyendo acerca de lo que fue la muerte de Jesús, ya crucificado al lado de los dos malhechores, vamos a ver algo hermoso que va a pasar acá, que es que no estamos solos. Aún estas dos personas que estaban siendo crucificadas con Jesús no estaban solos. Dios estaba con ellos. Y cada una de estas personas tomó una decisión. ¿Sabes qué? Dios nos ama a pesar de nuestra maldad. Quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 3. Si es la primera vez que asistís a una iglesia o tenés la oportunidad de leer la palabra de Dios, el libro de Romanos fue escrito por Pablo. Y los primeros capítulos nos van a mostrar nuestra condición delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Y sabés qué dice Dios? Capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabes qué? La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dejó para cada uno de nosotros. Y entendiendo que no estamos solos, que Dios nos está mirando en este momento y quiere decirnos cuál es nuestra condición delante de Él, qué es lo que Él piensa de nosotros. ¿Y sabes cuál es nuestra condición delante de Dios? Es que no hay justo ni aún uno. Ninguno de nosotros somos personas justas. A esto la Biblia lo llama pecado, a todas las cosas que le desagradan a Dios, y seguramente se te vienen muchos pecados a tu mente. Yo te voy a mencionar solamente algunos. Quizá alguna vez has robado, alguna vez has odiado, maltratado, mentido. Todas estas cosas son pecados y nos separan de Dios. Dice Romanos capítulo 3, el mismo capítulo, un poquito más adelante, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La condición de nuestro pecado es estar separados de la gloria de Dios y condenados al infierno. Ese es nuestro destino por haber pecado. Esa es nuestra condición. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, Dios nos ama. Y vamos a ir un poquito más adelante, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, la consecuencia por tu pecado y por mi pecado es la muerte. Es la separación eterna de Dios. Y quiero que nos quede bien en claro esto, porque lo vamos a ir viendo en cada uno de los puntos. La separación eterna de Dios. No estamos solos. Hoy no estamos solos. Pero ¿sabes qué? Si un día morimos separados de Dios, nuestro destino eterno es la condenación en el infierno. La separación de Dios. Y ¿sabes qué? En ese momento sí vamos a estar solos. Dios nos da una oportunidad hoy. Dios hoy no nos quiere dejar solos. Dios hoy nos ama a pesar de nuestra maldad. Y mirá lo que sigue diciendo el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, es separación. La separación más difícil es la separación eterna de Dios. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Hoy Dios nos quiere mostrar una realidad, nuestra condición, lo que verdaderamente somos, pecadores. Eso es lo que somos. Y nos merecemos lo mismo que se merecían estos dos malhechores. Volvamos ahí a Lucas capítulo 23. Había dos malhechores, uno a pesar de su condición le seguía injuriando, seguía maltratando a Jesús. Y el otro había entendido la realidad de su vida. Nosotros estamos acá porque lo merecemos. Y ¿sabes qué? Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Todos nosotros nos merecemos el castigo eterno. Todos nosotros nos merecemos la condenación en el infierno. Pero Dios decidió hacer algo por nosotros. ¿Sabes qué? Lo decidió hacer, no lo busquen, se lo busco yo, está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizá alguno pueda morir por alguien bueno. Pero ¿quién va a querer morir por alguien como Barrabás, como alguno de estos dos malhechores, o por alguno de nosotros? Versículo 8: mas Dios
muestra su amor para con nosotros. ¿Sabes qué? Un día Dios decidió mostrar su amor para con vos y para conmigo. Y Él lo hizo a través de la cruz. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de que éramos personas malas como veíamos hoy, Cristo murió por nosotros. Dios desde antes de la creación del mundo decidió amarnos. Decidió amarnos y en este momento, en este preciso instante, en la cruz, decidió que se revelara la mayor muestra de amor. Porque todos nosotros estábamos desviados. Todos nosotros estábamos condenados. Pero Dios decidió pagar un precio, como vamos a ver en el último punto. Decidió pagar el precio más alto que ningún otro podía pagar. Sigamos en nuestra lectura en Lucas capítulo 23. Dice el versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibieron lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá vemos la segunda gran verdad, es que no estamos solos. Dios nos ama por medio de su gracia. Él decidió darle gracia a este malhechor, a esta persona que había hecho mal en su vida, que había cometido muchos pecados. ¿Sabes qué? Las personas que eran crucificadas eran las personas que más mal habían hecho a la humanidad. Era el peor castigo que podían tener. Y ahí estaban estas dos personas junto a Jesús. Y Jesús le dice: hoy de cierto estarás conmigo en el paraíso. Una muestra de gracia, de misericordia, a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Él decide mostrarnos su amor. Él decide morir en la cruz y Él decide salvarnos. ¿Sabes qué? Aún sabiendo esta gran verdad, muchos de nosotros nos desviamos. Aún quizás yendo a la iglesia, nos desviamos de la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y seguimos perdidos en nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros quizá buscamos la salvación por otro medio. Quizá queremos o pensamos que para ir al cielo necesitamos ser personas buenas. Quizá pensamos que para ir al cielo necesitamos dar de nuestro dinero. Quizá hoy estás pensando que para ir al cielo necesitas dejar de mentir. Necesitas serle fiel a tu esposa. Necesitas dejar de mirar pornografía quizá. Y si yo dejo todas estas cosas, quizás un día pueda estar en el cielo. Pero sabes que ninguna de estas cosas, aún haciéndolas y entendiendo que son cosas buenas que debemos hacer, porque nos corresponde hacerlas, aún haciéndolas no es suficiente para que vos y yo podamos entrar al cielo. Es por eso que Dios tuvo que pagar un precio muy alto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Acá vemos cómo Dios nos ama por medio de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué? No hay, según lo que vemos acá, lo que dice la palabra de Dios, no hay ninguna obra que sea suficiente para que vos y yo podamos entrar al cielo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir: yo no he mentido nunca en mi vida. Yo nunca he robado. Yo doy siempre de mi dinero a los que lo necesitan. Yo soy una persona fiel, le soy fiel a mi trabajo, le soy fiel a mi esposa, le soy fiel a mi familia, le soy fiel a mi iglesia. Y está perfecto y te animo a que lo sigas haciendo porque es el deseo de Dios que lo hagas. Pero ¿sabes qué? Ninguna de estas cosas nos pueden salvar y nos pueden limpiar todos los pecados, todo lo malo que hemos hecho. Porque por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios y nuestro destino, nuestra paga es la muerte, la separación eterna de Dios. Y es por eso que Dios nos dio un nuevo camino. Y está en Juan capítulo 14. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 6, dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá hay otra gran verdad.
Leámoslo de vuelta, dice, yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Y yo soy la vida, no hay otra vida fuera de Jesús. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes qué? La única forma que vos y yo podamos un día volver a estar unidos con Dios, hoy podamos volver a estar unidos con Dios, es a través de Jesús, es a través de su gracia. Dice Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Presta atención, al que nos amó. Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos quiere enseñar en este momento, en este día, que no estamos solos, que Él nos ama a pesar de nuestra maldad, que Él nos ama por medio de su gracia, que Él decidió morir en la cruz y a través de su sangre poder limpiar nuestros pecados. Pero depende de nosotros ahora. Es una decisión como la que tomaron los malhechores. Y es lo mismo que va a decir Juan capítulo 1. Nos va a mostrar cuál es la decisión que debemos tomar. Vamos a leer juntos del versículo 11. Dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué? Jesús vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, pero los suyos dice que no le recibieron. Ahora sí, vos y yo, hoy, en este mismo instante, tenemos la oportunidad de decidir, así como lo hicieron los dos malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno decidió la mejor decisión, la que cambió su eternidad, y el otro la peor, la condenación eterna y la separación de Dios. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir en este día. Y dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, todos los que deciden recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa decisión la puedes tomar hoy, vos y yo. Podemos decidir hoy cambiar nuestra eternidad. Avancemos hacia el tercer punto en este día. Dice el tercer punto, como lo habíamos visto al principio, no estamos solos. Dios nos ama aún sabiendo el precio que debía pagar. Y ahora te quiero preguntar, en el lugar donde estés mirando este estudio, te quiero preguntar, ¿qué pensás que fue el precio que Dios tuvo que pagar? Para vos y para mí, ¿el precio que Dios pagó fue la cruz? Para vos y para mí, el precio que pagó Jesús fueron las burlas, fue el maltrato, fue cómo lo castigaron, los latigazos, lo escupieron y aún estando en la cruz, Jesús podía bajarse, pero Él decidió quedarse ahí. ¿Ese fue el mayor precio que tuvo que pagar? ¿Sabes qué? No hace mucho entendí una gran verdad. Una verdad que debería cambiar nuestra existencia. No una verdad para salvación, pero sí una verdad que cambia nuestra manera de pensar, en cómo nosotros a diario nos acercamos a Dios. Y en esta parte quiero hablarle más a cada una de las personas que algún día o un día en su vida decidió creer en Cristo como Salvador, pedirle perdón, entendiendo que no hay obra suficiente que nos puede salvar, y pidiéndole a Cristo que nos perdone, que nos limpie, que creemos que somos pecadores, que ese pecado nos condena, que no hay una obra que podamos hacer para salvarnos, pero que Cristo ya pagó el precio y su sangre puede limpiar mis pecados. Pedirle que nos limpie y que nos salve. Si alguna vez tomaste esta decisión, o si hoy estás tomando esta decisión, te quiero animar a lo siguiente. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, ahí nomás del pasaje central en este día. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y acá vamos a ver una historia un poquito antes de la crucifixión, para poder entender un poco en qué escena nos vamos a meter y entender por qué no estamos solos
y Dios nos amó y nos ama aún antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía el precio que iba a tener que pagar. Y este es el precio más grande que Cristo tuvo que pagar. Leamos juntos Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo, terminando ya el día, todo el ministerio que Jesús había hecho en ese día, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero qué imagen estamos viendo en este día. Jesús terminó su ministerio en ese día, sabiendo que ya eran sus últimos días en la tierra, que se acababa su ministerio para ser crucificado. Dice que estaba orando fervientemente, más intensamente, tenía hasta sudor como gotas de sangre, estaba en agonía. Y él le dijo al mismísimo Dios, él mismo, al Dios Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento de dificultad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ir a Mateo capítulo 27 y vamos a ver juntos, podamos encontrar y descubrir cuál fue la copa que Jesús no quería pasar, pero decidió que se haga la voluntad del Padre antes que la suya. Mateo capítulo 27, ya terminando el estudio, espero que podamos meditar en lo que hemos visto en este día, que no estamos solos, y no lo vamos a estar hasta el día de nuestra muerte, y no lo vamos a estar por toda la eternidad si decidimos creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mateo capítulo 27, versículo 45, dice así. Esta es otro relato de la misma escena, la cruz. Y dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Versículo 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Sabes qué? Hasta este momento Jesús había permanecido en silencio. Después de los golpes, después de las burlas, después de todo lo que la gente le estaba haciendo en ese momento, de todo el sufrimiento, el dolor que estaba padeciendo, después de ese momento, aún después de todo eso, Jesús exclamó a gran voz. Acá se viene el momento de más sufrimiento. Esta es la copa que Jesús no quería pasar. Esta es la copa. Y mira lo que dice, versículo 46. Dice lo siguiente, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que este es el peor momento que tuvo que vivir Jesús? Por un momento, en una etapa de su vida, tuvo que estar separado de Dios para pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. Lo que más le iba a doler, el sufrimiento mayor que iba a tener Jesús, la copa que él quería pasar de largo, era que iba a estar separado de Dios para pagar el precio de nuestro pecado. Ahora me pregunto, como hombres, ¿cuánto nos duele estar separados de Dios? Si es la primera vez que quizás escuchás de la palabra de Dios o lo que Dios hizo por nosotros, o quizás ya lo has escuchado muchas veces, ¿qué es lo que más nos duele? ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos, nuestro mayor dolor es no poder jugar más a la pelota. El mayor dolor que puedo tener es que mi esposa me sea infiel. El mayor dolor que tengo es que mis hijos no me obedecen.
El mayor dolor que tuve es que me perdí mi trabajo. ¿Cuál es nuestro mayor dolor? ¿Sabes qué? El peor sufrimiento, lo peor que nos puede pasar a vos y a mí, es que estemos separados de Dios. En primer lugar, para salvación, que estemos separados de Dios y que estemos condenados al infierno por toda la eternidad. Que el infierno es un lugar de tormento, pero no solo eso, sino que es un lugar donde no va a estar Dios. Y nuestro tiempo aquí en la tierra, que lo más importante que debemos tener, nuestra prioridad máxima, el deseo que Dios tiene a través de toda su palabra, es que vos y yo podamos depender totalmente de Él, podamos confiar plenamente en Él, podamos vivir nuestra vida solo para Él. Ese es el deseo de Dios. Y lo que más nos debería doler es pasar parte de nuestra vida, minutos de nuestra vida, tiempo de nuestra vida, lejos de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? A través de toda esta conferencia han podido ser desafiados sobre distintos temas. Han podido ver la integridad y cómo muchas veces le somos infieles a Dios. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir luchando? ¿Vamos a seguir fallándole a Dios? Me encanta una pregunta que había hecho José en Génesis, cuando la esposa de Potifar lo agarró sobre sus ropas. Y le dice, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? El sufrimiento, el peor sufrimiento que entendía José, que lo peor que le podía pasar era pecar contra Dios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? ¿Sabes qué? Pienso que muchas veces somos muy livianos, somos muy consentidos con nosotros mismos. Pedimos perdón, confesamos y no nos alejamos del pecado. Pensamos que quizá con un ratito de leer la Biblia, un tiempito de oración, un par de canciones en el día, es suficiente. Pero el deseo de Dios es que nuestra vida completa y total esté centrada en Él. Que lo más importante que tengamos en nuestra vida es estar cerca de Dios, escuchar la voz de Dios y hablar con Dios. Ese es el deseo más grande de Dios y ese fue el peor sufrimiento que tuvo Jesús, estar separado de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos cerca de Dios? Vamos a orar. Amado Dios y Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en este día podemos abrirla una vez más y escuchar el desafío de ella. Señor, ayúdanos a poder estar cerca tuyo, que nos duela en el corazón y que podamos apartarnos del pecado, Señor, y que podamos vivir una vida de independencia y confianza de ti, Señor. Que lo más importante para nosotros al despertar, al acostarnos, al caminar en nuestra vida, pueda ser estar cerca tuyo, hablar contigo y escuchar tu voz. Te agradecemos por tu palabra y te ruego que cada persona que pueda haber escuchado, Señor, pueda ser desafiada y pueda ministrar cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias a todos por el tiempo con la palabra de Dios. Deseo que pueda ser de mucha bendición y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Tristemente tengo que decir que hemos llegado al final de nuestra conferencia. Ya 3 años, Kevin. Quedó sensacional, espectacular este tercer año con este tema de no estamos solos, pero también estamos ansiosos. Ansiosos por lo que será el próximo año, ansiosos por compartir con ustedes, así que no se pierdan. Saben de que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. De la misma forma, obtener el libro digital que vamos a compartir con los que pudieron asistir a la conferencia. Espero que hayan hecho el trabajo, ¿no? Sí, no te olvides de enviar los códigos al WhatsApp que recibiste cuando te inscribiste en la conferencia. Ya dimos las indicaciones de cómo podías hacer para descargarte el libro de forma total
totalmente gratuita. Importante, si no te querés perder de nada y saber más acerca de nosotros, podés seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer a continuación. Todas nuestras redes sociales. No queremos perdernos, al contrario, queremos seguir en contacto con todos ustedes. Pueden mandarnos sus comentarios también. Y bueno, hasta acá nosotros nos despedimos por un año más, ¿será? Veremos cuál será el próximo año, si No el Señor sé. lo permite. Esperemos que sí, damos gracias a Dios por lo que ha sido hasta aquí la conferencia. Nosotros nos despedimos y te agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Una bendición, muchísimas gracias. Chao.